¿Qué ocurre cuando quienes deben protegernos no lo hacen y, en cambio, caen presa de sus propios vicios? Volverás a mezclar negocios y placer. No me jodas, tío. Esa es la historia de estas mujeres policía que han dado rienda suelta a sus deseos y han sido pilladas con convictos ante las cámaras. ¿Fue amor o lujuria, o una tercera cosa más siniestra? Pues estamos a punto de averiguarlo. E. Waller. En primer lugar, vamos a sumergirnos en el escandaloso asunto de E. Waller, exfuncionaria del Departamento Correccional de Menores de Arizona. La relación inapropiada de E. Waller con el ex recluso causó conmoción en la comunidad policial. Como exfuncionaria del Departamento Correccional de Menores de Arizona, a Waller se le confió la responsabilidad de hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de los reclusos. Sin embargo, se pasó de la raya al mantener una relación ilícita con un joven de 18 años, en libertad condicional, que aún estaba bajo la supervisión del departamento. El escándalo comenzó cuando un funcionario del Correccional de Menores descubrió fotografías de mensajes de Snapchat sexualmente explícitos, intercambiados entre Waller y el ex recluso. Estos mensajes revelaban una relación que no solo era inapropiada, sino que también violaba la ley. La comunicación entre ambos fue descrita como sexualmente sugerente e indicaba una conexión más profunda, más allá de los límites profesionales. Al ser interrogado por los investigadores, el ex recluso admitió haber mantenido relaciones sexuales con Waller. Esta impactante revelación confirmó las acusaciones y añadió otra capa de escándalo a la historia. Quedó claro que Waller había abusado de su posición de autoridad y violado la confianza depositada en ella. Las pruebas contra Waller siguieron aumentando a medida que los investigadores realizaban un registro de la habitación de la ex reclusa. Se descubrieron fotos y vídeos de Waller desnudo en su teléfono móvil, lo que supuso una prueba más de su relación ilícita. Además, un registro del teléfono de la propia Waller reveló múltiples fotos y vídeos sexualmente explícitos en los que aparecían ella y el ex recluso. El escándalo dio un giro aún más escandaloso cuando se reveló que Waller había intentado encubrir la aventura. Durante una entrevista, introdujo contrabando en la sala en forma de Apple Watch. Mientras iba al baño, utilizó el reloj para ponerse en contacto con su compañera de habitación y le dio instrucciones para que le dijera a la exreclusa que negara y borrara cualquier prueba de su relación. Este flagrante intento de obstruir la justicia no hizo sino aumentar la gravedad de la situación. Las consecuencias de las acciones de Waller fueron graves. Fue detenida como sospechosa de conducta sexual ilegal, transporte de contrabando en un centro de menores y manipulación de pruebas físicas. Su detención provocó su despido del Departamento Correccional de Menores, lo que empañó aún más su reputación y la del departamento. Las acciones de E. Waller tuvieron graves implicaciones legales que no podían ignorarse. Como exfuncionaria del Departamento Correccional de Menores de Arizona, Waller conocía bien las leyes y reglamentos que rodeaban su función. Sin embargo, optó por hacer caso omiso de estas leyes y participar en una relación ilícita con un preso en libertad condicional bajo la supervisión de su departamento. Según la ley de Arizona, es explícitamente ilegal que una persona empleada por el Departamento Correccional de Menores participe en cualquier acto sexual con un delincuente bajo su supervisión. Esta ley existe para proteger a las personas vulnerables del sistema y mantener la integridad del sistema judicial. Las acciones de Waller no solo violaron esta ley, sino que también destrozaron la confianza que la comunidad había depositado en ella y en sus compañeros. Las pruebas contra Waller eran abrumadoras. Se encontraron fotos y vídeos de ella desnuda en el teléfono móvil del ex recluso, lo que indicaba claramente una relación sexual entre ambos. Además, el propio teléfono de Waller contenía múltiples fotos y vídeos sexualmente explícitos en los que aparecían tanto ella como el ex recluso. Estas pruebas no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Como resultado de la investigación, Waller fue detenida por conducta sexual ilegal, contrabando en un centro de menores y alteración de pruebas físicas. Estos cargos conllevaban graves consecuencias, que reflejaban la gravedad de sus acciones. La oficina del fiscal del condado de Maricopa tomaría en última instancia las decisiones finales con respecto a los cargos y las posibles penas a las que Waller podría enfrentarse. Tras la investigación, Waller fue despedida de su puesto. El departamento tomó medidas rápidas para distanciarse de sus acciones y enviar un mensaje claro de que no se toleraría este tipo de comportamiento. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y el departamento se enfrentaba ahora al reto de reconstruir su reputación y restablecer la confianza del público. El escándalo en torno a E. Waller conmocionó a la comunidad, provocó fuertes reacciones públicas y suscitó dudas sobre la integridad de los agentes del orden. La revelación de su relación inapropiada con un antiguo recluso
provocó la indignación y la incredulidad del público, que esperaba que quienes ocupaban puestos de autoridad mantuvieran los más altos niveles de profesionalidad y ética. La noticia del escándalo se difundió rápidamente, captando la atención de los medios de comunicación locales y de las plataformas de las redes sociales. El público expresó su decepción y enfado, sintiéndose traicionado por una persona que se suponía que protegía y servía. Muchos cuestionaron la eficacia del Departamento Correccional de Menores a la hora de prevenir este tipo de mala conducta y pidieron medidas más estrictas de supervisión y rendición de cuentas. Las redes sociales se llenaron de discusiones y debates sobre el escándalo, con personas que expresaban sus opiniones y compartían sus propias experiencias o preocupaciones en relación con el sistema de justicia. El público exigió transparencia y una actuación rápida de las autoridades, instándolas a exigir responsabilidades a Waller por sus actos y a garantizar que se hiciera justicia. Las organizaciones comunitarias y los grupos de defensa de los derechos humanos también expresaron su preocupación y subrayaron la necesidad de reformas en el sistema de justicia para evitar incidentes similares en el futuro. Pidieron una mayor formación, protocolos más estrictos y una mejor supervisión para restablecer la confianza pública y garantizar la seguridad de las personas bajo la custodia del departamento. Siguiente. Delia Ruiz. Delia Ruiz, una exagente de policía de Texas, ha saltado recientemente a los titulares por su escandalosa implicación en una relación sexual con chicos adolescentes. La relación de Delia Ruiz con el primer adolescente comenzó en noviembre de 2020, cuando él tenía solo 16 años. Como oficial de policía del Departamento de Policía de Friona, Ruiz tenía una posición de autoridad y confianza que explotó descaradamente para su propia gratificación. Los documentos judiciales revelan que la relación entre Ruiz y el joven continuó hasta la primavera siguiente, cuando cumplió 17 años. Durante ese tiempo, Ruiz mantuvo relaciones sexuales con él, aprovechándose de su vulnerabilidad e ingenuidad. Los detalles de sus encuentros son inquietantes. Ruiz envió mensajes explícitos al chico, seduciéndole y manipulándole para que participara en actos sexuales. Utilizó su posición de poder para seducirle, desdibujando los límites entre el bien y el mal. Es importante señalar que las acciones de Ruiz no se limitaron a encuentros físicos. También envió fotografías suyas desnuda a la víctima, traspasando aún más los límites y violando la confianza depositada en ella como agente de policía. Además, envió vídeos de sí misma masturbándose, explotando aún más la inocencia del joven. Los documentos judiciales afirman que Ruiz advirtió al chico de que no contara a nadie sus actividades, haciendo hincapié en las posibles consecuencias a las que podría enfrentarse si su relación salía a la luz. Esta manipulación y coacción ponen aún más de relieve la naturaleza depredadora de sus acciones. El hecho de que Ruiz pudiera mantener esta relación durante varios meses es muy preocupante. Como agente de policía, se le debería haber exigido más y debería haber estado protegiendo y sirviendo a la comunidad, no aprovechándose de personas vulnerables. Es importante reconocer el impacto duradero que esta relación puede haber tenido en el primer adolescente. No se puede subestimar el trauma emocional y psicológico que puede haber sufrido como consecuencia de las acciones de Ruiz. La violación de la confianza y la explotación de su inocencia tendrán sin duda un efecto duradero en su vida. La revelación de la relación de Ruiz con el primer adolescente es solo la punta del iceberg. El comportamiento depredador de Delia Ruiz fue más allá de su relación con el primer adolescente. Los documentos judiciales revelan que también mantuvo una relación sexual con un segundo adolescente, que entonces tenía solo 15 años. La relación de la segunda víctima con Ruiz comenzó cuando lo conoció en casa de la primera. Aprovechando su condición de agente de policía, Ruiz comenzó a captar al joven con mensajes coquetos enviados a través de Facebook. Lo manipuló, aprovechándose de su vulnerabilidad e inocencia. Sus encuentros dieron un giro inquietante cuando Ruiz llevó al segundo adolescente al aparcamiento de una iglesia para mantener relaciones sexuales. Resulta chocante pensar que se estuvieran produciendo actos tan explícitos e ilegales en un espacio tan público y sagrado. El hecho de que hablaran abiertamente de su situación en el instituto durante estos encuentros añade otra capa de depravación a la situación. Según los documentos judiciales, estos encuentros se produjeron al menos 3 veces. El segundo adolescente fue sometido a la misma manipulación y coacción que la primera víctima. Ruiz le advirtió que no revelara sus actividades, haciendo hincapié en las posibles consecuencias a las que podría enfrentarse si su relación salía a la luz. Además de participar en actos sexuales con el segundo adolescente, Ruiz también le envió fotografías y vídeos explícitos de sí misma. Estos materiales gráficos
ponen aún más de relieve el alcance de su explotación y la total indiferencia por el bienestar de estas personas vulnerables. Es importante reconocer el importante desequilibrio de poder en estas relaciones. Como agente de policía, Ruiz ocupaba una posición de autoridad y confianza de la que abusó descaradamente para su propia satisfacción. El segundo adolescente, al igual que el primero, fue manipulado y coaccionado para participar en estas actividades ilegales. El inquietante patrón de Delia Ruiz de captación y explotación de adolescentes no terminó con las dos primeras víctimas. Los documentos judiciales revelan que también captó a un tercer adolescente, desde que tenía 16 o 17 años. Aunque Ruiz no mantuvo relaciones sexuales con el tercer chico, es importante comprender el alcance de su manipulación y el daño potencial que causó. Según los documentos, Ruiz envió mensajes explícitos, fotografías y vídeos al tercer chico, al igual que hizo con las dos primeras víctimas. El hecho de que Ruiz se dirigiera a varios adolescentes y mantuviera una comunicación explícita con ellos es muy preocupante. Demuestra un comportamiento calculado y depredador que no puede descartarse como un error puntual. El proceso de captación que implican estas relaciones es un claro indicio de su intención de explotar y manipular a personas vulnerables. Las actividades ilícitas de Ruiz quedaron al descubierto cuando las autoridades la detuvieron en octubre de 2021. La detención marcó el principio del fin de su reinado de explotación y abuso. El Departamento de Policía de Friona, donde trabajaba como agente, actuó con rapidez y la despidió tras su detención. En enero de 2022, Ruiz admitió los cargos que se le imputaban, entre ellos el de seducción e intento de seducción de un menor. Su admisión de culpabilidad reforzó aún más las pruebas en su contra y puso de relieve la gravedad de sus actos. Las consecuencias de las acciones de Ruiz fueron graves. En una vista judicial, el juez de distrito Matthew J. Kaczmarek la condenó a 20 años de prisión federal. Esta importante sentencia refleja la gravedad de sus delitos y envía un firme mensaje de que no se tolerará este tipo de comportamiento depredador. Siguiente. Shauna Bishop. Al comenzar nuestro viaje por la escandalosa vida de Shauna Bishop, es importante comprender los antecedentes y la carrera de esta ex ayudante del sheriff del condado de Sacramento. Shauna Bishop, nacida y criada en Sacramento, siempre había soñado con una carrera en las fuerzas del orden. Desde muy joven mostró un gran sentido de la justicia y el deseo de proteger a su comunidad. Tras completar sus estudios, Bishop ingresó en el departamento del sheriff del condado de Sacramento, donde ascendió rápidamente. Conocida por su dedicación y compromiso con su trabajo, se ganó el respeto tanto de sus colegas como de sus supervisores. La carrera de Bishop parecía seguir una trayectoria ascendente, con elogios y reconocimientos que destacaban su servicio ejemplar. A lo largo de su mandato como ayudante del sheriff, Bishop trabajó en varias misiones, incluidas tareas de patrulla y programas de ayuda a la comunidad. Era conocida por su compasión y su capacidad para conectar con las personas a las que servía. Muchos la consideraban un modelo a seguir, alguien que encarnaba los valores de integridad y profesionalidad. Sin embargo, entre bastidores, empezaba a surgir una faceta distinta de Shauna Bishop. Sin que sus colegas y la comunidad a la que servía lo supieran, Bishop albergaba un oscuro secreto. Fue entonces cuando entabló una relación inapropiada con un chico de 16 años, una traición escandalosa a la confianza que se había depositado en ella como agente del orden. Los detalles del inicio y desarrollo de esta relación son inquietantes y perturbadores. Bishop, valiéndose de su posición de autoridad, manipuló y preparó al joven, explotando la vulnerabilidad e ingenuidad propias de su edad. Los encuentros entre ambos tuvieron lugar en diversos lugares, incluida la propia casa de Bishop, e incluso en su coche patrulla, lo que pone aún más de relieve la audacia de sus acciones. La revelación de la relación ilícita de Bishop causó conmoción en la comunidad y en las fuerzas del orden. La misma persona que debía proteger y servir se había convertido en autora de un crimen atroz. La confianza que se había depositado en ella se hizo añicos, dejando un rastro de incredulidad y rabia a su paso. Una vez que los preocupados padres descubrieron mensajes de texto explícitos en el teléfono de su hijo, se alertó a las autoridades y se inició una investigación. Las pruebas reunidas durante la investigación ofrecieron una imagen condenatoria de las acciones de Bishop. Mensajes explícitos, testimonios de testigos y otras pruebas incriminatorias no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de la relación que había mantenido. La posterior detención y acusación de Bishop conmocionó a la comunidad. Los cargos de relaciones sexuales ilícitas con un menor conllevaban penas severas que reflejaban la gravedad de sus actos. El juicio que siguió fue un espectáculo mediático,
con periodistas y curiosos ansiosos por presenciar el proceso y ver cómo se hacía justicia. La Fiscalía presentó un caso convincente, destacando la gravedad de los delitos de Bishop y el impacto que tuvieron en la víctima y su familia. Las pruebas, que incluían mensajes de texto explícitos, declaraciones de testigos y otras pruebas incriminatorias, dejaban poco lugar a dudas sobre la culpabilidad de Bishop. A lo largo del juicio, Bishop mantuvo su inocencia, alegando que la relación había sido consentida y que no había abusado de su posición de autoridad. Sin embargo, el jurado vio a través de su defensa y emitió un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos. Una vez que cayó el martillo y se dictó sentencia, Bishop se enfrentó a las consecuencias de sus actos. La sentencia dictada fue un confinamiento de 1 año en la cárcel del condado, seguido de un amplio periodo de 5 años en libertad condicional. Además, fue obligada a registrarse como delincuente sexual, lo que garantizaba que su presencia sería vigilada. Sin embargo, el veredicto no concluyó con el mero encarcelamiento. La rehabilitación de Bishop incluía una oportunidad única de contribuir a la sociedad mediante 180 días de proyectos de trabajo tras su puesta en libertad. Este acuerdo pretendía inculcarle un sentido de la responsabilidad y brindarle la oportunidad de enmendarse. Sin embargo, las restricciones impuestas a Bishop iban más allá de los confines físicos del sistema penitenciario. Se le prohibió explícitamente tener cualquier tipo de contacto con la víctima adolescente o su familia, reconociendo la necesidad de crear un espacio seguro para su recuperación. Además, se le ordenó abstenerse del consumo de alcohol para promover su propio bienestar y reducir los riesgos potenciales. Por último, la sentencia exigía su abstinencia completa y continuada de pornografía durante 5 años, con el fin de fomentar una mentalidad más sana y permitir su crecimiento personal. Siguiente. Melissa Goodwin. Melissa Goodwin, ex funcionaria de prisiones, se vio envuelta en una red de amor prohibido no con uno, sino con 2 reclusos. Sus relaciones con Cory London y Caleb Valery fueron la comidilla de la ciudad, cautivando a la nación por su naturaleza prohibida y las consecuencias que siguieron. Todo empezó con Cory London, un recluso adolescente que llamó la atención de Melissa. A pesar de los claros límites y las normas establecidas, Melissa se sintió atraída por Cory y su relación se convirtió rápidamente en una aventura íntima. La noticia de su amor prohibido corrió como la pólvora, sacando a la luz los fallos del sistema penitenciario y poniendo en tela de juicio la integridad de sus funcionarios. Pero Cory London no fue el único recluso que cautivó a Melissa. También mantenía una relación con Caleb Valery, un antiguo recluso y miembro de la banda de moteros rebeldes. Su relación añadió otra capa de controversia a la ya empañada reputación de Melissa. Sin embargo, su historia de amor duró poco, ya que terminó en un violento altercado que dejó a ambas partes marcadas. Melissa fue acusada de morder a Caleb durante una discusión, por lo que se presentaron cargos contra ella. Sin embargo, los cargos fueron retirados cuando Caleb no compareció ante el tribunal. Para Cory, las consecuencias de las relaciones de Melissa fueron graves. Abriéndose paso entre las sombras que rodeaban el caso, el detective inspector Robert Hollows, el estimado comandante de la Unidad de Investigación de Servicios Penitenciarios, iluminó los angustiosos entresijos del caso. Con la mayor certeza, confirmó la existencia de correspondencia entre Goodwin y el individuo encarcelado, lo que cimentaba las graves acusaciones contra ella. La investigación dio fe de pruebas sustanciales que validaban su relación ilícita, que había persistido desde noviembre del año anterior, ejemplificada por la carta incriminatoria que ella había escrito. Por mucho que quiera hablar contigo y oír tu voz, es mejor que así pueda esperarte. No sé si realmente comprendes los riesgos y las consecuencias que estoy asumiendo por ti. Espero tener razón esta vez. Los cargos presentados contra Goodwin no se limitaban únicamente a su participación en un romance prohibido con un recluso. También se la acusaba de introducir contrabando en los confines de la prisión. Los susurros sugerían la introducción clandestina de artículos como tabaco, encendedores y chicles, lo que comprometía aún más la seguridad del centro penitenciario, exponiendo su vulnerabilidad a posibles peligros. Pero los cargos contra Goodwin no se limitaron a mantener una relación sexual con un recluso. También se la acusó de introducir contrabando en la prisión. Al parecer, Goodwin introdujo artículos como tabaco, encendedores y chicles, comprometiendo aún más la seguridad del centro. En agosto de 2021, fue declarada culpable de mantener una relación con Cory London, una violación de las normas y reglamentos de su puesto como funcionaria de prisiones. El tribunal la condenó a una orden correccional comunitaria de 12 meses y a 100 horas de servicios a la comunidad. La prometedora carrera de Melissa en la lucha antiterrorista se hizo añicos
y tuvo que enfrentarse a las repercusiones de sus actos. Las consecuencias de las relaciones de Melissa se extendieron más allá de su vida personal. Puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema penitenciario y planteó interrogantes sobre la eficacia de sus salvaguardias. El escándalo arrojó luz sobre las difusas líneas que separan la autoridad de la vulnerabilidad, recordándonos que incluso quienes tienen la misión de hacer cumplir la ley pueden encontrarse en el lado equivocado de la misma. La historia de Melissa es un cuento con moraleja, un recordatorio de las consecuencias de traspasar los límites y entregarse a un amor prohibido. Sin embargo, cuando Melissa Goodwin se embarcó en su viaje de redención y autodescubrimiento, se encontró con un doloroso obstáculo que se interponía en el camino de sus nuevas aspiraciones profesionales, un gran tatuaje en forma de loto en la parte delantera de su cuello. Decidida a dejar atrás su escandaloso pasado, Melissa tomó la decisión de someterse a una serie de sesiones de eliminación de tatuajes con láser, un proceso que resultó insoportablemente doloroso. El tatuaje del cuello de Melissa se había convertido en un símbolo de su pasado, un recordatorio constante de las decisiones que había tomado y las consecuencias a las que se había enfrentado. En un esfuerzo por deshacerse de ese recordatorio y allanar el camino para un nuevo comienzo, buscó ayuda profesional para eliminar la tinta que adornaba su cuello. El procedimiento de eliminación de tatuajes con láser no fue fácil. A pesar de utilizar una crema anestésica para aliviar parte del dolor, Melissa describió el proceso como insoportable. El láser se dirigía a los pigmentos del tatuaje y los descomponía en partículas más pequeñas que el cuerpo podía eliminar de forma natural. Cada sesión traía consigo una oleada de dolor a medida que el láser penetraba en su piel y hacía su magia. Melissa soportó las molestias, sabiendo que era un paso necesario hacia el futuro que deseaba. Sin embargo, el dolor físico no fue el único reto al que se enfrentó Melissa durante su proceso de eliminación de tatuajes. El proceso también le afectó emocionalmente. Las aspiraciones profesionales de Melissa desempeñaron un papel importante en su decisión de eliminar el tatuaje. Anteriormente, había hablado de sus esperanzas de trabajar en la lucha contra el terrorismo, un campo que exigía profesionalidad y borrón y cuenta nueva. La presencia del tatuaje en su cuello podría obstaculizar sus posibilidades de seguir esa carrera. Melissa sabía que para seguir adelante y alcanzar sus objetivos, necesitaba eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, incluidos los recuerdos visibles de su pasado. Con cada sesión de eliminación de tatuajes con láser, el cuello de Melissa se enrojecía y se ponía en carne viva, una manifestación física del dolor que había soportado y de los progresos que había hecho. Pero siguió adelante, decidida a dejar atrás su escandaloso pasado y abrazar un nuevo futuro. A medida que Melissa avanzaba en su proceso de eliminación de tatuajes, se encontró en una encrucijada. El dolor y las molestias que ha sufrido no la han disuadido de sus aspiraciones profesionales. Por el contrario, han alimentado su determinación de triunfar y demostrar que es más que los errores de su pasado. Melissa se ha rebautizado a sí misma como influencer feminista, utilizando su plataforma para abogar por el cambio e inspirar a otros a superar sus obstáculos. ¿Volverás a mezclar negocios y placer? No me jodas, tío. Siguiente. Tori Landmesser. En esta estremecedora historia, nos adentramos en los increíbles acontecimientos que rodearon la relación ilícita de Landmesser con un adolescente al que conoció mientras estaba detenido. El escándalo se desató cuando el joven delincuente salió en libertad condicional, y su relación no tardó en dar un giro escandaloso. Antes de profundizar en el asunto que ha puesto a Tori Landmesser en el punto de mira, echemos un vistazo más de cerca a sus antecedentes y a su papel como funcionaria de prisiones. Tori, una mujer de 26 años de Waco, Texas, siempre había soñado con una carrera en las fuerzas del orden. Con un fuerte sentido de la justicia y el deseo de marcar la diferencia, persiguió su pasión ingresando como funcionaria de prisiones en el Centro Correccional de Menores del Condado de McLennan. El viaje de Tori en el mundo de las correcciones comenzó con su formación en la instalación. Se sometió a una rigurosa preparación física y mental para asegurarse de que estaba preparada para afrontar los retos del trabajo. Como guardia de prisiones, Tori era responsable de mantener el orden y garantizar la seguridad tanto del personal como de los reclusos. Su papel la obligaba a ser vigilante, firme y justa en sus interacciones con las personas encarceladas bajo su vigilancia. Tori se tomaba muy en serio sus responsabilidades y creía en la importancia de la rehabilitación y de proporcionar un entorno seguro a los reclusos. Creía que su papel como guardiana de prisiones no consistía solo en hacer cumplir las normas, sino también en orientar y apoyar a las personas a su cargo. Su dedicación al trabajo le granjeó el respeto de sus colegas y supervisores. Sin embargo,
Tras la fachada de una dedicada guardia de prisiones, Tori tenía un lado oculto que acabaría llevándola a la perdición. Todo empezó con un inocente flirteo entre rejas. Tori, incapaz de resistirse al encanto del joven delincuente, empezó a desarrollar una conexión con él. Sus interacciones se intensificaron rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que su relación cruzara la línea hacia territorio prohibido. A medida que se acercaba la fecha de liberación del adolescente, el enamoramiento de Tori por él se hacía más fuerte. Vio la oportunidad de hacer realidad sus deseos en cuanto lo liberaran. Y eso fue exactamente lo que hizo. Poco después de su liberación, Tori supuestamente visitó al joven en su casa de Houston, donde mantuvieron un encuentro sexual. El escándalo salió a la luz cuando el adolescente fue detenido con una orden de arresto pendiente por el robo de un coche en Houston. Fue entonces cuando su familia descubrió la escandalosa verdad sobre los actos de Tori y los denunció rápidamente a las autoridades. Al parecer, durante la investigación, la víctima dio permiso a la policía para acceder a los registros de sus conversaciones. Estos registros revelaron mensajes explícitos y confesiones de amor entre Tori y el adolescente. Según el Waco Tribune Herald, los mensajes contenían declaraciones de su deseo de casarse, lo que ponía aún más de manifiesto la profundidad de su relación. Sin embargo, al ser interrogado por las autoridades, el joven negó cualquier relación con Tori. Parecía que no estaba dispuesto a admitir la escandalosa aventura, quizá por miedo o por el deseo de proteger a Tori. Pero la propia Tori no negó las acusaciones. Al ser interrogada por la policía, admitió la relación ilícita y dio detalles de sus encuentros. Las consecuencias de sus actos han sido graves. Tori Landmesser ha sido acusada de violar los derechos civiles de una persona detenida, un delito grave que conlleva importantes repercusiones legales. Su otrora prometedora carrera como funcionaria de prisiones ha llegado a un abrupto final, ya que ha sido despedida de su puesto en el Centro Correccional Juvenil Estatal del Condado de McLennan. El escándalo no solo ha afectado a la vida profesional de Tori, sino también a su vida personal. La revelación de sus acciones ha causado sin duda tensión en sus relaciones con familiares y amigos. La comunidad también ha quedado conmocionada por el escándalo, preguntándose cómo pudo producirse semejante abuso de confianza dentro de los confines del sistema penitenciario. El abuso de confianza y el abuso de poder, demostrados por las acciones de Tori Landmesser, han empañado la reputación de todo el sistema penitenciario. Es crucial restablecer la confianza pública y garantizar que incidentes como este no vuelvan a repetirse. Deben aplicarse reformas para abordar las vulnerabilidades que permitieron que se produjera este escándalo. Un área que requiere atención inmediata es el proceso de selección del personal penitenciario. Es esencial investigar a fondo a las personas antes de otorgarles la autoridad y la responsabilidad de supervisar a los reclusos. La comprobación de antecedentes, las evaluaciones psicológicas y la formación continua deben ser obligatorias para garantizar que solo se confía esa función a personas de la máxima integridad y profesionalidad. Además, existe una necesidad acuciante de aumentar la supervisión y la rendición de cuentas dentro del sistema penitenciario. Deben llevarse a cabo auditorías, inspecciones y evaluaciones periódicas para identificar posibles violaciones de las políticas, fallos del personal o quebrantamientos de la confianza. Estas medidas ayudarán a identificar y abordar los problemas antes de que se conviertan en escándalos como el de Tori Landmesser. Además, deben ponerse en marcha programas de formación exhaustivos para educar al personal penitenciario en la conducta ética, los límites adecuados y la importancia de mantener la profesionalidad en todo momento. Los funcionarios deben contar con las herramientas y los conocimientos necesarios para manejar situaciones difíciles y resistir la tentación de entablar relaciones inapropiadas con los reclusos. El escándalo también pone de relieve la necesidad de mejorar los canales de comunicación dentro del sistema penitenciario. Los reclusos deben disponer de un medio seguro y confidencial para denunciar cualquier conducta indebida o abuso que puedan sufrir o presenciar. Deben existir mecanismos de protección de los denunciantes para animar a las personas a denunciar sin temor a represalias. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.